Bien, comenzamos con el ejercicio número 5, en donde nos dicen que tenemos 4 sustancias químicas y tenemos que ordenar de mayor a menor la cantidad de masa de cada una de ellas, ¿vale? Bien, pues vamos con ello. Vamos con el sodio. Fijaros, tenemos 4,2 moles de sodio. Es interesante este problema porque normalmente se trabaja con moles con sustancias moleculares, pero no tiene por qué. En el caso del sodio, el sodio es un elemento químico metálico y este elemento químico metálico lo que forma son redes de un gran número de iones de sodio, pero no forma estructuras moleculares. Por lo tanto, si no forma estructuras moleculares, no forma moléculas, no vamos a hablar de masa molecular molar, sino que hablaremos de masa atómica molar, para hablar con propiedad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, de moles podemos pasar a masa en gramos utilizando una expresión química, una forma química, ¿verdad? Esta forma química que tenemos sería el número de moles es igual a la masa en gramos dividido entre la masa, en vez de molecular, masa atómica molar. Esta es la expresión que tenemos que utilizar en nuestro caso. ¿De acuerdo? Bien, pues para ello vamos a hacer los cálculos pertinentes. Comenzamos. Es importante saber que el número másico, es decir, lo que hemos denominado A en la tabla periódica del sodio, es igual a 23 unidades de masa atómica, 23 UMAS. Hacemos nuestros cálculos utilizando esta expresión química y el número de moles sería 4,2 moles es igual, es decir, lo que estamos haciendo es ahora sustituir la masa en gramos, que es lo que nos están preguntando, dividido por la masa atómica molar. No decimos masa molecular molar, sino masa atómica molar, que sería 23 gramos mol. Es decir, si yo tuviera una cesta, digámoslo así, es por poner un ejemplo, con un montón de átomos de sodio, esta cesta, ¿vale?, concretamente tendría 4,2 moles, habría muchísimos átomos de sodio. Lo que nos están preguntando es cuánta masa hay expresada en gramos en ese recipiente de átomos de sodio. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, muy fácil, es, le ponemos aquí un 1 y ya sabemos que multiplicamos de esta manera. Nos quedaría que la masa en gramos de sodio sería igual a los 4,2 moles, 4,2 moles multiplicado por la masa atómica molar. Gramos, mol. Mol y mol se van y esta masa en gramos de sodio sería igual a 96,6 gramos de sodio. Ya tenemos nuestro primer objetivo, el apartado A. Vamos con el apartado B. Para hacer el apartado B es muy sencillito, tenemos que tener en cuenta qué es la densidad. Nos dicen que tenemos una densidad del hierro, que es un elemento químico metálico, lo tenemos aquí, mirad, vamos a bajar un poquito, ¿lo veis? Aquí tenemos una red de átomos de hierro, forman enlace metálico entre ellos, y entonces no hablaremos de sustancia molecular, no hablaremos de moléculas, sino hablaremos de, por ejemplo, masa atómica molar, no masa molecular molar. Bien, entonces vamos a ver que esta densidad del hierro, que es una propiedad específica propia de la materia, es de 7.870 kilogramos, 7.870 kilogramos metro cúbico. Yo os aconsejo, os lo he dicho muchas veces, que lo paséis mejor a gramos centímetro cúbico, que no es
obligatorio, por supuesto, y lo que hacemos para ello es que dividimos entre 1000. Entonces la densidad del hierro sería igual a 7,87 gramos centímetro cúbico. Bueno, pues nos están diciendo que tenemos, un volumen de 10,2 centímetros cúbicos, un volumen igual a 10,2 mililitros, que es lo mismo que 10,2 centímetros cúbicos de hierro, y nos están pidiendo que calculemos su masa. Aquí os dais cuenta que no hace falta calcular moles ni utilizar el número de Avogadro, sino que en cada momento se utiliza la herramienta necesaria, y solamente con la densidad, como vamos a comprobarlo ahora, tenemos más que suficiente. La masa es igual a la densidad por el volumen, y como hemos utilizado las unidades adecuadas, la masa sería esa densidad de 7,87 gramos centímetro cúbico por 10,2 centímetros cúbicos. Nos fijamos que centímetros cúbicos los podemos eliminar, y por lo tanto nos quedaría una masa de hierro de 80,2 gramos. 80,2 gramos de hierro. Ya tenemos trabajado nuestro segundo apartado, el apartado B. Estos átomos de calcio, ¿cuántos tenemos? Tenemos 27,10 elevado a la 23 átomos de calcio, y lo que tenemos que hacer es pasarlo, porque es lo que nos piden, a la masa en gramos. ¿De acuerdo? Bien. Masa en gramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una serie de interconversiones o pasos. Yo os propongo, de número de átomos podemos pasar a moles. Este sería el paso A. ¿De acuerdo? O si queréis lo vamos a cambiar, y este sería el paso primero, utilizando la expresión que ya conocemos y que luego volveremos a insistir en ella. De moles puedo pasar sin ningún problema, puedo pasar a la masa en gramos, en el apartado 2. Pues vamos con el primer apartado. Bien, nos dicen que tenemos ¿cuántos átomos? Bueno, pues antes de ello ponemos que el número de partículas. ¿Qué partículas en este caso? Bueno, pues en este caso el número de partículas sería el número de átomos de calcio que tenemos, que no forma estructuras moleculares, es una sustancia, es un elemento químico metálico, y por lo tanto forma también redes cristalinas con enlace iónico entre los átomos de calcio. Esto sería igual al número de moles multiplicado por el número de Avogadro. Esta es nuestra expresión que tenemos que utilizar para poder trasladar de átomos a obtener moles. Por lo tanto, en el paso primero necesitamos utilizar esta expresión. Una vez que ya tenemos la expresión química para poder trabajar, ponemos que el número de átomos de calcio es 27 por 10 a la 23 es igual al número de moles, n, multiplicado por el número de Avogadro. Muy bien, lo que hacemos ahora es despejar. Lo que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo, y el número de moles sería igual a 27 por 10 a la 23 dividido entre 6,022 por 10 a la 23. 10 a la 23 y 10 a la 23 los podemos quitar, y nos quedaría que el número de moles de átomos de calcio es igual a 4,48 moles. Ya tenemos no el apartado C, sino que tenemos el primer paso, tenemos este paso trabajado. Ahora vamos a dar el segundo paso.
Para ello tenemos que pasar de moles a la masa en gramos. Bien, pues entonces, el segundo paso, utilizamos la expresión número de moles. Número de moles es igual a la masa en gramos partido, y en este caso sería la masa atómica, porque no forma moléculas el calcio, la masa atómica molar, expresada en gramos mol. Esta es nuestra expresión que tenemos que trabajar. Esta expresión química es la que nos va a ayudar a conseguir la masa en gramos. Por lo tanto, el número de moles, que sería 4,48, es igual a la masa en gramos dividido entre la masa atómica molar en gramos mol, 23 gramos mol. Bueno, pues ahora vamos a trabajar el paso 2. Para el paso 2 decimos que el número de moles, que ya lo tenemos calculado, 4,48 moles, es igual a la masa en gramos, que es lo que queremos calcular, dividido entre la masa atómica, no molecular, porque no forma moléculas los átomos de calcio, sino que forman redes cristalinas, no agregados moleculares, masa atómica molar del calcio, que sería 40 gramos mol. 40 gramos mol. Por lo tanto, la masa en gramos despejamos y sería igual al número de moles, 4,48 moles, multiplicado por la masa atómica molar, 40 gramos mol. Mol y mol lo podemos quitar y nos daría una masa en gramos de 179,2 gramos. 179,2 gramos de calcio. Vamos con el apartado D. En el apartado D nos dicen que calculemos la masa expresada en gramos de 0,045 decímetros cúbicos de agua a temperatura ambiente, es decir, en estado líquido, porque si fuera en estado sólido la densidad cambia un poquito. Ya sabéis que el hielo flota encima del agua líquida, por lo tanto su densidad es un poquito más pequeña porque está aumentando su volumen, aunque tiene la misma masa. Entonces vamos a considerar que este agua está en estado líquido. La densidad del agua en estado líquido es 1 gramo centímetro cúbico. Por lo tanto, lo primero que hacemos es vamos a pasar estos decímetros cúbicos a centímetros cúbicos. Por lo tanto, multiplicamos por 1000 y sería 45 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Densidad es la masa entre su volumen, punto y coma. La masa es igual a la densidad por el volumen. Esta es la expresión química que tenemos que utilizar, ¿lo veis? Densidad masa entre volumen, lo hemos despejado, masa es igual a densidad por volumen, y ahora la masa sería lo mismo que la densidad 1 gramo centímetro cúbico multiplicado por 45 centímetros cúbicos. Por lo tanto, si tuviéramos una balanza y en esta balanza hubiera una cantidad de agua tal que tiene este agua un volumen de 45 centímetros cúbicos, este agua en una balanza tendría una masa igual a 45 gramos. 45 gramos de agua. Bueno, ahora es cuestión nada más que de ordenar. Bueno, pues una vez que hemos hecho el último apartado, el apartado D, referente al agua, lo que hacemos es colocarlo en una pequeña columna, las cantidades y de qué sustancia estamos hablando. En el caso A eran átomos de sodio, era sodio, y teníamos una masa de 96,6 gramos, 6 gramos. En el caso B era una masa de hierro
que le hemos calculado y tenía un valor de 8,2 gramos. En el caso C eran átomos de calcio con una masa total de 179,2 gramos. Y por último teníamos agua. Os llamo la atención de que todas estas sustancias son sustancias, digamos, atómicas, porque no forman agregados moleculares. En cambio el agua es una sustancia, concretamente una sustancia covalente molecular. Y en el agua teníamos 45 gramos. Bueno, pues es muy fácil. Si la ordenamos, nos pedían, vamos a recordarlo en la tabla, nos pedían que la ordenáramos de mayor a menor. Bueno, pues es de mayor a menor, lo hacemos de la siguiente manera, muy sencillito. De mayor a menor, pues tendríamos C, que es el calcio, lo ponemos de esta manera para darle una mayor relevancia. Luego tendríamos A, que es sodio. El sodio 96,6 tiene mayor masa que el hierro, que hemos dicho que es 80,2, ¿vale? Que sería la sustancia B, mayor que la sustancia D, que sería agua. Y con esto hemos completado nuestra actividad. ¿Lo veis? ¿Qué interés tiene esta actividad? Bueno, pues para mí, que la he seleccionado por este motivo, tiene como interés que cuando hablemos de sodio, átomos sueltos de sodio, átomos sueltos de hierro, átomos sueltos, aunque están formando redes, de calcio, son estructuras atómicas, que aunque formen redes cristalinas, pero no se les llama, no son sustancias moleculares. Por lo tanto, hablamos de masa molar, masa atómica molar. En cambio, con el agua, que es una estructura, una sustancia que forma agregados moleculares, hablábamos de masa molar molecular. Bueno, espero que os haya gustado el ejercicio. Un saludo y mucho ánimo.